Hola, buenos días. Estábamos esperando que se conectara Gerardo para comenzar. Am, bueno, les doy la bienvenida a la clase 13 de APQ. Hoy vamos a seguir trabajando con este problema, con este ejemplo del diagrama de flujos de Otto Williams, ya que es el que nos va a permitir comprender los aspectos más relevantes de la simulación de plantas completas. Solo como recordatorio, les comentaba que este es un modelo simplificado que es de alto interés académico para el desarrollo de algoritmos de supervisión de procesos y de control también se ocupa harto. Esta es una versión simplificada de este diagrama porque básicamente lo que queremos hacer acá es utilizarlo como una herramienta que nos permita comprender de manera adecuada los aspectos relacionados con la simulación, ¿ya? ¿Qué significaba que era simulado el diagrama? Es importante que lo tengamos presente hoy, ¿ya? Que fuese simplificado este proceso, mejor, la descripción del proceso implicaba que ciertas unidades se describían de manera simplificada con el objetivo de no entramparse en modelos muy complejos de unidades específicas, porque como les decía, eso era parte de la materia de la primera evaluación. ¿Ya? Entonces habíamos dicho que la columna de destilación, por ejemplo, no sé, o sea, sí, sí, por supuesto que se puede modelar utilizando todas las relaciones de equilibrio, balances de materia y energía, ecuación de Rutherford-Rice para cada uno de los platos, pero en este caso particular habíamos dicho que esto se podía modelar utilizando algunas reglas, y que las reglas estaban basadas fundamentalmente o sea, se definían como que, por ejemplo, en la parte de arriba solo salía el producto P, que salía puro. ¿Ya? Otra regla que aparecía era que parte del producto, igual existe el producto P que sale por abajo y eso corresponde a un 10% del producto E que ingresa, creo que es por el flujo FD. ¿Ya? Y esos básicamente eran elementos que había que considerar al momento de hacer los modelos. ¿Ya? Si es que no existiesen esas relaciones que se conocen, habría que buscar las relaciones de equilibrio, habría que buscar las expresiones de las presiones de vapor, etcétera. ¿Ya? Pero estamos en este caso en un supuesto. Lo mismo pasa con el decantador, que básicamente el decantador tendríamos que conocer las densidades, las velocidades de sedimentación, por ejemplo, de este equipo, pero en este caso particular vamos a suponer que el decantador tiene una operación que se puede asumir conocida e igual a una separación perfecta de un componente que se llama G, que es un componente oleoso que sale por la parte de abajo. Ya, esos eran básicamente aspectos relacionados con los modelos de estas unidades que nos permitían simplificar un poco la descripción de cada una de ellas, ya de lo que es los procesos que están pasando adentro. Entonces, como yo les explicaba, si queremos simular el flowchart, lo que tenemos que hacer primero es ser capaces de identificar si es que tenemos los grados de libertad cero, pero grados de libertad cero ahora ya no de una unidad, sino que teníamos que tener grados de libertad igual cero, pero ahora de la planta completa. Y eso implica entonces que hay que hacer un análisis de grados de libertad a la planta completa. Y hacer un análisis de grados de libertad a la planta completa implica identificar si cada unidad y sus interconexiones tiene suficiente información para poder ser simulado. ¿Ya? Y como existe un reciclo de la información, como en este caso ustedes pueden ver que existe un reciclo que es el que parte de la fracción de fondo, parte del flujo de fondo que sale de la columna, se reintegra al reactor utilizando un splitter, ya un separador de corrientes acá. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar el análisis de grados de libertad de todo el conjunto, a ver si es que de esa manera pues, se cierra o no. Ya, básicamente esa es la idea. Entonces, antes de comenzar a hacer este análisis, que yo se los tengo preparado, así con unos modelos que están en la PPT, ya, solo algunos comentarios relevantes que son importantes considerar. Esto es un problema de análisis. ¿Ya? ¿Qué significa que sea un problema de análisis? Al igual como conversábamos para una unidad de proceso, ¿ya? Los problemas de análisis se definen análisis, ya por eso el curso Análisis de Procesos Químicos. El problema de análisis se define como identificar o utilizar herramientas matemáticas, si quieren, y numéricas, para identificar el efecto que tienen sobre las variables relevantes, por ejemplo, variables de salida, cambio en algunas configuraciones que yo pueda realizar del sistema. ¿Ya? Y configuraciones, por ejemplo, me puedo referir a interconexiones, es posible, o sea, podría yo probar qué pasa si el reciclo lo meto dentro del reactor o dentro de otra unidad, por ejemplo, pero fundamentalmente si pensamos que este diagrama de procesos representa un problema que esté actualmente en operación,
¿ya? Entonces el análisis de la operación, por ejemplo, estaría relacionada con cómo afectaría, por ejemplo, el cambio en las condiciones de entrada. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, la condición de entrada del reactante A y B. ¿Qué pasa si aumentamos A? ¿Qué pasa si aumentamos B? ¿Qué pasa si aumentamos los dos? O, por ejemplo, podría ser también, ¿qué pasa? Y esta es súper interesante la pregunta que se hace acá, ¿qué pasa si cambiamos el flujo de reciclo? O generalmente cómo se presenta como la fracción de reciclo. ¿Ya? Por ejemplo, definida como la fracción del flujo de salida de la columna que se retorna al sistema. ¿Ya? ¿Por qué es importante eso? Porque si mantenemos, por ejemplo, fija el flujo de A y B, y aumentamos la fracción de reciclo, vamos a mejorar la reutilización de los reactantes que no se han convertido, pero vamos a disminuir el tiempo de residencia, porque tenemos el mismo volumen de reactor. ¿Ya? Entonces, básicamente, esa pregunta, de hecho, esta es súper interesante, porque al final hay un punto de compromiso, o podría haber un punto de compromiso, entre aumentar la fracción de reciclo y aumentar la productividad. Podría darse un caso donde, dependiendo de la reacción, ya no podemos seguir aumentando el reciclo porque básicamente el efecto de recuperar la materia prima está contrapuesto con el efecto del tiempo de residencia. Entonces ahí es importante tomarlo en consideración. Y de manera muy inteligente o de manera muy astuta me podrían decir, sí, pero básicamente, por ejemplo, si aquí está, ahora estoy reciclando 10 de A, unidades de flujo me refiero, y 10 de B, entonces lo que podemos hacer es restarle acá 10 y 10, ¿no es cierto? Y efectivamente de esa forma mantendría la cantidad de A y B como materias primas que están ingresando, y entonces me ahorraría eh, materia prima de interés, por ejemplo, materia prima que tiene un costo determinado. Y eso es cierto, pero también podría darse el caso que esta planta tiene que procesar todo lo que venga. Y en ese caso, entonces, este supuesto no lo podríamos hacer. Entonces, básicamente, el problema está súper abierto, ¿ya? Y básicamente la idea acá es explorar para un problema súper abierto las posibilidades de evaluarlo como un todo. ¿Ya? Y para eso, como les decía, lo primero que hay que hacer es hacer un análisis de grados de libertad completo, lo que implica hacer un análisis de grados de libertad de cada una de las unidades y después hacer un resumen de todo. Entonces eso es lo que les quiero presentar hoy y ojalá alcancemos a ver algo del MATLAB que les envíe, ¿ya? Del archivo de MATLAB. Entonces básicamente, como les comentaba, lo que tenemos es un sistema reaccionante que se puede asimilar su comportamiento de flujo a un comportamiento perfectamente agitado, ¿ya? Entonces, ¿qué implica que se asemeje a un comportamiento completamente agitado? Yo creo que ustedes más o menos lo manejan, es que las condiciones a la salida son equivalentes a las que están en el volumen de la reacción, ¿cierto? Y eso básicamente es porque estamos asumiendo que existe este sistema que homogeniza todo lo que está sucediendo dentro del equipo. Entonces, algunas consideraciones que hay que tomar y tener en cuenta para seguir el modelo que tienen ustedes en su PPT. Ya, y a mí no me interesa mucho el modelo, sino más bien me interesa el análisis de grados de libertad acá. Entonces, lo primero es recordar que nuestro objetivo va a ser evaluar cómo se produce el producto P y el producto E, que tienen cierto interés comercial, tomando en cuenta también que existe un compuesto que es el resultado de la degradación del producto de interés comercial debido a la interacción que se produce con el intermediario de la reacción, ese intermediario C. Eso es lo que habíamos conversado. Entonces, como tenemos tres reacciones, ya estas son reacciones en una dirección, son irreversibles, ya necesitamos tres expresiones cinéticas porque no conocemos la conversión y que de hecho la conversión podría cambiar debido al cambio en los flujos de entrada de A y B que entran puros, ¿ya? O también, de hecho también podría cambiar por efecto de modificaciones en el flujo de reciclo, porque como les explicaba, si yo aumento o disminuyo, cambia el tiempo de residencia. Entonces, dicho eso, vamos a requerir un modelo cinético, y ese modelo cinético está presentado acá. Ya este es un modelo cinético bastante particular, ¿ya? Y es que es parte de este benchmark de proceso, que es el benchmark del proceso de Otto Williams, ¿ya? Y que básicamente dice lo siguiente. Dice que la cinética para este proceso se va a expresar para la reacción 1 como una constante que depende de la temperatura, ya es una variable cinética, que depende de la temperatura, mediante una expresión tipo Arrhenius, K1, y esto va a estar multiplicado, pero en este caso va a estar multiplicado por las fracciones másicas
¿ya? De A y B. Ese es el modelo que te entregan. Si fuese fracción molar, tendríamos que aplicar otro modelo, pero en este caso en particular, este modelo que vamos a trabajar tiene esa característica, ¿ya? Entonces, si nosotras y nosotros reemplazamos en esta cinética, ¿ya? La fracción másica de B, la fracción másica de A, que corresponde al volumen de control, o sea, lo que está dentro, que es equivalente a la fracción másica de lo que está saliendo por este comportamiento perfectamente agitado, y esas fracciones básicas las multiplicamos por K1, lo que vamos a obtener es una cinética, ¿ya? Y esa cinética, que corresponde a la reacción 1, ¿ok? Se expresa en esta unidad que está acá. Cambio en la fracción másica de A en el tiempo. ¿Ya? Por eso les comento que es un poco extraño, porque generalmente uno pensaría que tendría cambio de moles de A en el tiempo. Pero, como les digo, esto es un problema que aparece en la literatura y yo lo quiero utilizar. Entonces, básicamente, ¿qué implica eso? Que si yo quiero transformar esto en ahora unidades, por ejemplo, que están relacionadas con el flujo, si pensamos que voy a hacer balances, como tengo todo esto en relaciones másicas, voy a hacer un balance en masas, entonces hay que considerar algo, ¿ya? Y es el hecho que esto lo tengo que multiplicar no por el volumen, porque si lo multiplico por el volumen, me quedaría una inconsistencia. Lo tengo que multiplicar por el volumen y por la densidad. Porque si lo multiplico por el volumen y la densidad, entonces es equivalente a multiplicar por la masa dentro del reactor, que a la masa dentro del reactor, al multiplicarlo por la fracción másica, nos indica la tasa de cambio de la masa de A producto de la reacción 1. Ya, esa es la única consideración que es importante tener en cuenta para este modelo. Y aparte, identificar que nos entregan estas relaciones, ya que dice básicamente que el peso molecular de A, ya, es igual al peso molecular de B y es igual al peso molecular de P. O sea, vamos a decir esto. Va a ser igual a un M. Eh, bueno, al final vamos a trabajar la masa del reactor simplemente como ρ por B. M. Este M que está acá es un peso molecular representativo de A, B y P. ¿Ya? Entonces, para avanzar un poco, porque aparece un modelo que está un poquitito más adelante, me voy a adelantar un momento, que es este que está acá, aparecen unos términos que podrían generar ruido cuando ustedes quieran seguir este ejemplo por su cuenta, y por eso es que quiero detenerme un poco en este modelo en particular, ¿ya? Y básicamente necesitamos las siguientes relaciones que luego van a entender por qué las usamos. Puesto que el peso molecular de A es igual al de B, y es igual a esta unidad de peso molecular M, ficticia que nos inventamos, entonces el peso molecular de C va a ser el peso molecular de A más el peso molecular de B. ¿Por qué? Porque en la reacción que ustedes ven enmarcada en negro, la masa se mantiene, ¿no es cierto? La masa de los reactantes es igual a la masa de los productos. ¿Ya? Entonces, si es que la relación es un mol para dar un mol, entonces un mol de C, que se compone a partir de la unión de dos moles, uno de A y uno de B, ¿cierto? Tienen que tener la misma masa, ya lo que está en los reactantes y los productos. Esto implica entonces que el peso molecular de C es igual a 2M, ¿ya? Porque básicamente unimos dos moléculas, dos moles de A, un mol de A y un mol de B, con un peso molecular M. ¿Ya? Y si hacemos luego el análisis en la siguiente reacción, por ejemplo, el A2, tomando en cuenta que C es 2M y B es M, y el peso molecular de P es M, entonces el peso molecular de E va a ser nuevamente 2M. ¿Ya? Y finalmente, el peso molecular de G, aquí lo voy a dejar acá, el peso molecular de G va a ser 3M. ¿No es cierto? Porque va a ser el peso molecular de P que es M y el de C que va a ser 2M. Por lo tanto, peso molecular de G va a ser igual a 3M. Y así lo pueden hacer con todos los distintos relaciones que ahí aparecen. ¿Ya? Entonces, les cuento esto porque, como les decía, nos vamos a encontrar con un modelo que tiene unos coeficientes un poco raros. Entonces les quería contar un poco más o menos cómo se llega a esos coeficientes. ¿Ya? Entonces, para eso, básicamente me voy a detener en lo siguiente. Puesto que no queremos evaluar, por ejemplo, la productividad
del sistema y por lo tanto queremos evaluar cuánto P estamos produciendo para unas determinadas condiciones de operación, requiero plantear balances de materia por componente, porque de lo contrario no podría conocer el flujo de P que sale. ¿Ok? Entonces eso implica que tendría que plantear balances de materia por componente que van a aplicarse a lo largo del diagrama de proceso. Entonces, si yo parto con un balance de materia por componentes, por ejemplo, y de manera simplemente como esquemática, lo voy a hacer al componente A, entonces yo sé que el componente A ingresa al reactor por el flujo de entrada, que viene puro, o sea, va a ser FA, más lo que ingresa por el reciclo, que podría aparecer también, ¿no es cierto? Que sería más, fíjense que le voy a poner así un FR de A, se va a hacer la nomenclatura, el subíndice da cuenta de la corriente de donde viene el componente y el superíndice del componente, a menos por supuesto que la corriente sea pura. Luego tenemos la tasa de cambio, y la tasa de cambio, en este caso tenemos que la desaparece por la reacción 1, por lo tanto sería menos, y aquí tendríamos entonces un K1 por XA y por XB, y como les decía, eso me queda en fracción másica de A por O partido por tiempo, y entonces esto lo multiplicamos por ρ y por B, y eso va a ser igual a 0. ¿Ya? Y ahí entonces tendríamos balance de materia, en este caso en base másica, para el componente A. ¿Ya? Y entonces, tomando eso en cuenta, voy ahora a pasar, por ejemplo, para el B sería lo mismo, tendría que ser el B acá. Pero me voy a saltar el B y voy a hacer con el C, porque en el C aparece algo interesante. Entonces, si hago el balance de materia C, voy a identificar que no ingresa C puro. No entra C al reactor porque al reactor puro solo entra A y B. Eso implica entonces que la única corriente de entrada de C para este reactor va a ser lo que viene como consecuencia del reciclo, que va a ingresar por la parte de abajo, y el C en este caso aparece por la reacción 1. Entonces tendríamos que, en este caso, poner un más, voy a poner un más acá y voy a poner un ρ por B, y ahora voy a ir completando los términos que ahí aparecen. Entonces, por la reacción 1, sabemos que se produce C como consecuencia de la transformación de A. Pero nosotras y nosotros tenemos una expresión que está en fracción másica de A por hora. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, reemplazo acá esa expresión K1 por XA y por XB, la multiplicación con ρ y V me va a quedar en masa de A. Pero esto es un balance de masa a C. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Tendríamos que recurrir a la relación estequiométrica que dice que un mol de A produce un mol de C. Entonces, esto lo tendríamos que transformar en moles, y para transformarlo en moles lo que voy a hacer es dividir por el peso molecular de A. ¿Ya? Y en ese caso me quedaría moles de A. Y ahora, como la relación es 1 es a 1, entonces esto que ustedes ven acá, también son moles de C, porque la relación es 1 es a 1. Pero resulta que vamos a hacer balances, como les decía, en base másica, porque no se conocen los pesos moleculares. Entonces, ahora voy a multiplicar por el peso molecular de C. Y resulta que esto es 2m y esto es m. Entonces, cuando se va ese m con ese 2m, aparece finalmente que la tasa de producción de kilos de C por la reacción 1 va a ser entonces K1 XA XB por 2. Y ahí entonces están las relaciones entre pesos moleculares y las relaciones estequiométricas. ¿Ya? Y por ejemplo, si quieren hacerlo en este caso para la reacción 2, en este caso la reacción 2 es un consumo de C y se hace básicamente igual. Sería en este caso, sería menos, porque ahora hay un consumo de C. Voy a hacerlo ahora, por ejemplo, con el color azul para que vean la diferencia. Menos. Entonces, la segunda reacción sería un R2, que sería K2 por XC, XB, pero eso estaría en fracción másica de B, que al multiplicarlo por el ρ por B me quedaría en masa de B. Entonces, si quiero transformarlo a masa de C, entonces tengo que dividir nuevamente por el peso molecular de B, que es M, y luego multiplicar por el peso molecular de C. O sea, nuevamente aparece un 2M. Y finalmente, para el caso de la reacción
3, esta está en fracción másica de C, por lo tanto sería simplemente menos K3 por XP y XC. Y ahí entonces estaría la otra expresión. Y eso es lo que ustedes van a encontrar. Voy a cerrar el bracket acá y ahí entonces eso sería igual a 0. Y eso ustedes es lo que encuentran en este modelo que está acá. Ahí está el 2, que se los marqué, el 2, y aquí aparece ese 1, producto de que la reacción 3 ya está en masa de C. Y lo mismo ustedes pueden hacer con calma con el resto de las reacciones donde van a aparecer unos coeficientes medios raros que luego se pueden comprender. Un 1.5 aparece ahí. Y eso se pueden comprender al momento de seguir este análisis, que se los dejo a ustedes por si les interesa. Lo que, como les decía, lo que a mí me llama en esta parte es hacer el análisis de grados de libertad, asumiendo que ya somos capaces de plantear estos modelos. Entonces, si partimos con los análisis de grados de libertad, vamos a observar primero que tengo 6 componentes, ¿ya? Y los 6 componentes van a ir ordenados de la siguiente forma. Ya voy a definir, por ejemplo, un superíndice I, que va a ir desde A, B, C, luego vendría el componente E, P y el último va a ser el G. Va a ir en ese orden, de ahora en adelante. Ya los superíndices que dan cuenta de los componentes. ¿ya? Entonces acá tenemos el flujo R. Entonces, si planteamos los balances de materia, pero los planteamos ahora en base, como les decía, másica, haciendo estas transformaciones, tengo la posibilidad de seguir dos caminos. Uno sería plantear entonces los balances, o sea, sería, perdón, un camino sería plantear las variables como flujos totales, voy a poner acá, flujo total, y las composiciones de A hasta G. ¿ya? Y si fuese ese el caso, tengo 7 variables y tengo que plantear al menos 7 ecuaciones, una opción. O la otra, que también se puede utilizar, es en vez de seguir este camino, seguir otro camino que es equivalente y es plantear todas las incógnitas que, como flujos másicos parciales en este caso, flujos parciales. Y como estamos haciendo balances en base másica, serían flujos másicos parciales. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el FJI sería entonces el flujo másico del componente iésimo en la corriente J. Entonces, básicamente, de esa forma, cada corriente tendría como incógnitas asociadas al flujo 6 elementos, 6 variables, lo que implicaría plantear 6 ecuaciones como mínimo. ¿ok? Entonces, vamos a plantear los balances, o están planteados ahí, y los balances básicamente en este caso serían para relacionar las condiciones de entrada de este reactor, o sea, los flujos de materia prima que viene desde afuera, puro, y el flujo del reciclo con respecto a la salida del reactor. Entonces, la salida del reactor es una corriente que se puede describir y definir por 6 variables, que serían en este caso el FF A hasta el FF que sale G. Ya son 6 variables que son 6 variables másicas parciales y por lo tanto requiero 6 ecuaciones para describir cada una de ellas. Y entonces lo que haríamos sería plantear el balance de materia por componente para los 6 componentes. ¿Y qué es lo que ustedes están observando acá? ¿Ya? Que dice básicamente que lo que entra menos lo que sale igual a 0, en este caso está despejado el flujo de salida. Entonces vamos a lo que me interesa, que es los análisis de grados de libertad, que básicamente si observan el análisis de grados de libertad, voy a ir marcando con celeste, sería equivalente a contar primero los flujos, por ejemplo, que estaría el FA y el FB, ¿ya? Luego tendríamos los flujos de entrada también, en este caso del reactor, o sea, del reciclo, o sea, estarían dados por el FR que están acá. Entonces, hasta ahí tendríamos 8 variables, porque tendríamos las 2 de las materias primas y las 6 de los flujos másicos parciales del reciclo, que vendrían 8. Y luego, si siguiéramos revisando, observaríamos que tenemos también como incógnitas las fracciones, 3 fracciones másicas, que serían, perdón, son 4, que sería XA, XB, XC y XP. Estarían 4, creo que me comí una.
porque tengo XP, claro. Entonces serían 4. Entonces el XP también necesitaría el XP, que lo voy a poner ahí. Entonces tendríamos 4 fracciones másicas extra, ¿ok? Luego tendríamos, también aparecería como variable, que luego podemos decir que es una variable conocida porque ya está construido el reactor, el volumen, ¿ok? Que está acá. Entonces eso me entregaría una variable más, que estaría acá, una variable más, y finalmente tendría como incógnitas también a identificar las 3 variables cinéticas, o sea, serían las 3 Ks que están ahí, más, por supuesto, los flujos de salida, que no los he contado todavía, y que serían básicamente los elementos que aparecen acá, sería el FF, todos los que están al otro lado de la igualdad, que serían 6. ¿Ok? Entonces, básicamente, aquí estarían los 6 que faltaban, y entonces esto sería igual, en este caso, el número de ecuaciones, o sea, el número de variables, perdón, serían 22. ¿Por qué aparecía 21? Porque se me había olvidado contar el XP, que también aparece. 22, entonces sería. ¿Ok? ¿Y cuántas ecuaciones tenemos hasta ahora? 6. ¿No es cierto? Por lo tanto, los grados de libertad serían 16. ¿Ok? ¿Cuáles son estos 16 grados de libertad? Básicamente diríamos, este balance lo planteé con el objetivo, con el fin último de obtener los flujos de salida, porque asumimos que esto es un problema de análisis, o sea, que conocemos las entradas para calcular las salidas. Eso implica que las 16 variables que quedarían por describir serían el FA, el FB, ¿no es cierto? Los X, los Ks y los, en este caso, FRs. Y ahí estarían los 16 grados de libertad, que serían 6 acá, serían 4 acá, 3 acá, ahí irían 10, 13, 14, 15 y el último sería el volumen, 16. Y ahí estaríamos entonces los 16 grados de libertad. ¿Ok? ¿Eso implica que tenemos que pasar a la siguiente unidad? No. ¿Por qué no? Porque si observamos el diagrama de proceso, vamos a identificar que los datos que vamos a tener que saber para un problema de análisis van a ser los flujos de entrada. Y también, de alguna forma, vamos a tener que llegar a una representación de el flujo del reciclo, el flujo de reciclo, que hasta el momento no aparece. Pero desde el punto de vista exógeno, si miramos solamente el reactor como una unidad separada, yo requeriría plantear otras ecuaciones, porque requeriría plantear ecuaciones para obtener el valor de los K, por ejemplo, y el valor de los X, y esperar que me entreguen los valores de A y B, o yo los modifique de tal manera para evaluar su mejor condición, conocer el volumen del equipo, y básicamente evaluar hacia adelante si es que podemos obtener relaciones para el flujo de reciclo. ¿Ok? Entonces, cuento corto, tendríamos que entonces plantear ecuaciones, en este caso 7 ecuaciones, para describir esas relaciones que faltan, las variables X y las variables K. Y esas son las que se encuentran acá. Y aquí creo que acá tengo un pequeño error, ¿no es cierto? Porque al final, así, ahí sí. Las fracciones que me faltan por describir, ¿no es cierto? Que serían en este caso 16, porque tendríamos que considerar también el XP, ¿ya? Los grados de libertad anteriores. Tendríamos entonces que plantear expresiones para obtener las fracciones másicas, 4, y esas 4 expresiones estarían dadas por esta expresión que está acá, que dice que la fracción másica del componente yésimo va a ser el flujo másico parcial partido por la suma de los flujos másicos parciales, ¿ya? Que básicamente es como evidente, ¿no es cierto? Flujo partido por flujo total. ¿Qué otra ecuación? ¿Cuántas ecuaciones más tendríamos que plantear aparte? Tendríamos que plantear, entonces vamos a anotar la que estamos haciendo el código de colores con amarillo, la que cierra los grados de libertad para las fracciones másicas, y por ejemplo con verde podríamos destacar las expresiones que cierran los grados de libertad para las variables K de cinética, que son esas 3. O sea, en resumen, ahora tengo 7 ecuaciones, más 1 tengo estas 3 de la cinética, más 4 de las fracciones másicas, tengo 7 entonces, 7 expresiones, y tengo una variable adicional que aparece en este modelo y que corresponde a la temperatura. ¿Ya?
Y básicamente esa temperatura no la habíamos considerado antes, pero sabemos que el reactor es isotérmico y por lo tanto es una variable de decisión que nosotros vamos a tener que darnos para poder evaluar cuál es la mejor condición. Por lo tanto, es un dato, o debiese ser un dato, porque el reactor opera a una determinada temperatura fija, no opera a un determinado tasa de transferencia de calor o una tasa de calefacción o refrigeración fija. De esta forma, entonces, tendríamos 16 grados de libertad anteriores, más una variable extra sería 17, menos 7 ecuaciones nos quedarían entonces 10 grados de libertad, por describir. ¿Cuáles serían esos 10 grados de libertad? Aquellos que no han sido descritos por las ecuaciones que están destacadas, es decir, sería entonces necesario identificar modelos todavía para el FR, para el FA, para el FB, para el volumen y aparte para la temperatura ahora que aparece. Entonces ahí estarían los 10 grados de libertad que faltarían, ¿no es cierto? Aquí hay 1, aquí hay 1, 1 y 1, y aquí estarían entonces los otros 6, que son los 6 flujos másicos parciales. 10 grados de libertad que quedarían por describir, los cuales implicarían que, si observan, este modelo ya no necesita, esta unidad, perdón, ya no necesita más describir más ecuaciones, porque dentro de los grados de libertad que tiene, podemos identificar que o hay variables que vienen desde afuera, en el caso, por ejemplo, estoy pensando fundamentalmente en el caso de A y B, o son variables de construcción, T, o son variables de decisión, en este caso la temperatura. Y las otras variables que quedan por describir, que es el flujo de reciclo, depende de unidades que están aguas arriba. No, perdón, aguas abajo del reactor, si hacia allá. En algún momento, si seguimos planteando expresiones, debiese aparecer una expresión que describiera el flujo de reciclo. ¿Por qué no las puedo plantear ahora? Porque de acuerdo al diagrama de proceso, el flujo de reciclo depende de cómo está operando la columna. Por lo tanto, tendríamos que llegar hasta el modelo de la columna para poder describir de alguna forma la expresión. Y de hecho, más que de la columna, perdón, del splitter, de la zona de separación. Entonces, básicamente, tendríamos que seguir planteando expresiones, ¿ya?, que me permiten ir cerrando los grados de libertad, ¿ok? Y básicamente tendríamos que ir avanzando. Entonces, acá hay un tema relevante también, que es propio de esta simplificación que les comento, y es el hecho de que la temperatura, vamos a asumirla que es dada, porque el reactor es isotérmico, ¿ya? De esta forma, la temperatura no es una incógnita, ¿ya? Va a ser una variable que vamos a tener que iterar, por ejemplo, para evaluar la mejor condición de operación. Y si observan, la temperatura, aparte de aparecer en la reacción, no aparece nunca más. Por ejemplo, el proceso de decantación no depende de la temperatura. Tampoco la separación por la columna, porque paradójicamente no depende de la temperatura, porque tenemos unas relaciones que son como empíricas del funcionamiento de la columna, y lo mismo en el caso de un separador. No es un tema la temperatura. Entonces, de esta forma, el modelo del intercambiador de calor es súper sencillo, porque es básicamente un tubo, donde lo que entra es igual a lo que sale, y nos olvidamos de la temperatura porque efectivamente no es una variable que influye en nada más. Se da la variable temperatura y afecta solamente, o es relevante para la expresión cinética, para este caso de este modelo simplificado. Entonces, el modelo del intercambiador de calor solamente toma en consideración balances de materia, no de energía, porque no se necesita, ¿ya? Entonces, básicamente, planteamos un modelo de balance de materia, y básicamente el balance de materia de este equipo sería lo que entra es igual a lo que sale. ¿Ya? Lo que entra en este caso del FF iésimo es igual a lo que sale por la parte derecha del intercambiador de calor, y eso para todas las especies, para todos los componentes. Entonces, si vuelvo a hacer el análisis de grados de libertad, van a aparecer como variables extra los flujos de salida del intercambiador de calor, más los grados de libertad que ya existían. Ya entonces quedaríamos como con 16 grados de libertad, pero básicamente puedo plantear 6 balances de materia por componente, por lo tanto los grados de libertad seguirían siendo 10. ¿Ya? Y en ese caso, estos 10 grados de libertad lo que harían sería preservar los grados de libertad anteriores, porque estas 6 ecuaciones sirven para describir las 6 salidas del intercambiador de calor. ¿Ya? O dicho de otra forma, el intercambiador de calor no me entrega información relevante sobre los flujos de entrada
ni tampoco sobre el reciclo, todavía. Ya, entonces, seguimos manteniendo los mismos grados de libertad que están ahí, son exactamente los mismos. Entonces, seguimos avanzando en el diagrama de proceso y seguimos el siguiente equipo. Después del intercambiador de calor vendría el decantador, vamos a poner así, y básicamente haríamos el mismo procedimiento. Y acá en este caso el modelo del decantador también es simplificado y nos dice que el decantador separa 100% G. ¿Qué implica eso? Que el flujo molar parcial de G a la entrada va a ser igual al flujo molar parcial de G a la salida por abajo. Y que el flujo molar parcial a la entrada de todos el resto de los componentes, con la excepción de G, va a ser igual al F de I, con la excepción de G. ¿Ya? Y eso implica también que el FWI distinto de G va a ser igual a 0, porque el resto va a salir todo por arriba. Y eso es lo que aparece acá. ¿Ya? Entonces, nuevamente, hacemos un análisis de grados de libertad y tendríamos 12 variables nuevas, que serían los 6 flujos másicos parciales de arriba, más los 6 flujos másicos parciales de abajo. Y tendríamos 12 ecuaciones, porque tendríamos las relaciones necesarias entre, en este caso, los flujos que van por arriba, el flujo que va por arriba, en este caso de G, ahí vendrían 6, y los flujos que van por abajo. ¿Ya? Entonces, básicamente tendríamos 12 variables extra, 12 ecuaciones, sigue teniendo 10 grados de libertad, que son los que son heredados desde el reactor. Seguimos avanzando, y sabemos que después del decantador, entonces aquí vendría el decantador, la salida del decantador ingresa a la columna, entonces vamos en la dirección de izquierda a derecha, y básicamente el modelo es similar. O sea, tendríamos en este caso, usando las expresiones que nos indican, tendrían que todo lo que entra desde D, desde del flujo D, sale por el fondo para los componentes A, B, C, E y G. ¿Ya? No por el componente P, porque el componente P sale puro por arriba. Entonces vamos a decir entonces eso, de hecho. Vamos a decir que como sale puro el componente P por arriba, entonces sabemos que el resto de los componentes son cero por arriba, que es lo que aparece acá. Y luego tenemos una relación, ya que dice que el P que sale por el fondo, porque igual sale algo por el fondo, producto de un azeótropo, según lo que aparece en la descripción del problema, es un 10% del E que ingresa. Entonces es la expresión que aparece acá, que sería la relación, en este caso, 11, y la relación 12 diría que lo que no sale por abajo de P sale por arriba, que sería esta expresión que está ahí. Ya que sería básicamente lo que sale por arriba es igual a lo que entra menos lo que sale por abajo. Entonces, en total, nuevamente tenemos 12 ecuaciones y tenemos 12 variables, 6 por arriba y 6 por abajo. Entonces, hay 12 ecuaciones y por lo tanto los grados de libertad siguen siendo 10, que serían los que vienen heredados desde el reactor. O dicho de otra forma, estas 12 ecuaciones me permitirían describir estas 12 variables nuevas. ¿Ya? O sea, todavía necesitamos describir A, B, el volumen, la temperatura y el flujo de reciclo, de A hasta G. ¿Okay? Entonces llegamos al último equipo, porque sabemos que del fondo esto se separa en dos, uno que va al reciclo y uno que va a la purga. ¿Ok? Entonces, acá tenemos la posibilidad de hacer un análisis, nuevamente hacer un análisis de grados de libertad, pero basado, por supuesto, en los balances. Y básicamente si hacemos los balances podemos observar lo siguiente. Y es el hecho que esto es un splitter, y el splitter básicamente preserva las composiciones, y lo que hace fundamentalmente es separar dos corrientes, y cuando uno separa dos corrientes, lo que tiene que hacer, si es que así lo requiere el sistema, es controlar una de ellas. Pues no podemos controlar las dos porque si no, básicamente tendríamos una redundancia ahí que podría afectar al equipo que está descargando. Entonces lo que haríamos sería, por ejemplo, poner una válvula acá. ¿Ya? Y esa válvula ahí lo que hace es, si es que la cerramos completamente, entonces todo lo que entra sale como purga. Y si es que la abrimos completamente, bueno, básicamente una proporción se irá como reciclo y otra proporción como purga. La proporción de purga, en este caso, está definida como eta. ¿Ya? Y es algo que vamos a iterar, porque eso es equivalente a evaluar cómo afecta la tasa de recirculación en nuestro sistema. Entonces, básicamente yo diría, para cada uno de los componentes,
podemos, como asumimos que las composiciones se mantienen, entonces el eta afecta a todos los componentes de la misma forma, entonces diríamos que de la cantidad de flujo másico parcial de A hasta G que entra al splitter por el fondo, un porcentaje eta sale por la purga. ¿Ok? Y como ese porcentaje eta sale por la purga, el resto, o sea, 1 menos eta, sale por, en este caso, el reciclo, o sea, se retorna al reactor. Entonces, si hacemos un análisis de grados de libertad en este último punto, que es el que más me interesa, que lo vamos a enmarcar acá, lo vamos a poner en rojo, de hecho. ¿Ya? Nuevamente tendríamos los 10 grados de libertad anteriores. Pero fíjense que ahora, como variables, ¿ya? Aparecería el flujo de purga, por supuesto, o sea, sería F purga, desde A hasta G, o sea que habría 6 variables. Y la otra variable que aparece, nueva por supuesto, es eta. No aparece nueva el FR, porque el FR ya fue contado en el modelo del reactor, porque ahí aparecía. ¿Ya? Entonces, variables nuevas tenemos 7 en total. Y ecuaciones, voy a plantear las 6 de la purga y las 6 del reciclo, o sea, hay 12. Entonces ahora los grados de libertad, ¿vale? Ahora los grados de libertad me quedarían 5. Grados de libertad me quedarían 5. ¿No es cierto? Porque tendría las 7 variables que pueden ser descritas con estas dos ecuaciones, me quedaría menos 5, y esos menos 5 le resto a los grados de libertad que está ahí. Entonces, ¿cuáles son estos grados de libertad que quedan por describir? ¿Ya? Y entendiendo que ya no podemos plantear más ecuaciones porque ya revisamos todos los equipos. Entonces, estas variables que quedan por describir serían las que vienen heredadas desde el equipo anterior, o sea, flujo A, B, V, T, más el FR, menos en este caso, perdón, esto es 10, 5, 7, sí. Y me falta el eta, perdón, claro. Sería entonces las 10 que vienen, más el eta, que estaría acá, serían 11, ¿ok? Y de esas 11, habría que elegir 5 y esas 5 serían lo que viene de afuera, el FA, el FB, el V, el T y el eta. Entonces tendríamos FA, FB, V, T y eta. Ahí estarían las 5 grados de libertad del diagrama de proceso. ¿Ya? Y que los grados de libertad del diagrama de proceso afectan a distintas unidades y básicamente se entienden como que necesitamos conocer todas esas variables para poder simular todo el proceso. ¿Ya? Entonces, estos serían los grados de libertad del diagrama de proceso, y que básicamente entonces diría que si es que nosotros y nosotras definimos, evaluamos cuántas variables hay, ya, pues aquí tengo que hacer una pequeña modificación, evaluamos cuántas variables hay, se van a encontrar con que hay un total de 55 ecuaciones. ¿Ya? Hay 55, perdón, sí, 55 ecuaciones. Estas 57 que están acá es porque, ya les voy a mostrar de inmediato por qué, ustedes pueden hacer este conteo luego. ¿Ya? Las 57 ecuaciones aparecen porque acá están considerados también estas dos ecuaciones que yo no las consideré. En vez de considerar 6 en el conteo original, ahora yo consideré solamente 4. ¿Ya? Si ustedes cuentan el número de ecuaciones, entonces debiese darle 55, porque no estoy considerando las ecuaciones que describen aquellas variables que no aparecen, que sería la variable xe y la variable xg, porque no aparecen en las cinéticas. Y el número de variables, en este caso, serían 60 variables, porque tampoco consideré el xe y el xg. Y en el modelo original sí aparecen. Entonces, dicho eso, van a llegar a la conclusión finalmente de que estos 5 grados de libertad deben ser descritos para resolver al final un sistema de 55 por 55. ¿Ya? O sea, podríamos decir que todo este diagrama de procesos se puede representar como un gran F que tiene incógnitas X, que tiene variables de decisión U y parámetros alfa, y eso va a ser igual a 0, donde podemos identificar que la dimensión de X es de 55, que la dimensión de U es de 5,
que la dimensión de alfa, por ejemplo, en este caso serían las energías de activación, el casero, la densidad. ¿Ya? Y estas 5 que estarían de la variable de decisión serían los flujos de A y B que ingresan, volumen, temperatura y la fracción de purga. Entonces, si nos damos toda esa información, debiésemos ser capaces de llegar a la resolución del diagrama de procesos. ¿Ya? Y este diagrama de procesos, que tiene 55 variables, implica que este F realmente es así. F1 hasta F55. ¿Ya? Donde cada uno de esos Fs representan las expresiones que yo les he mostrado aquí de manera así como bien somera. ¿Ok? Por supuesto que se pueden hacer simplificaciones. Por ejemplo, podemos reemplazar el K1, el K2 y el K3 en estas ecuaciones de acá, de tal manera que el modelo del reactor va a tener 3 ecuaciones menos y 3 variables menos, ¿no es cierto? Lo mismo podemos hacer con el XA y el XB. Podemos reemplazarlas directamente de acá, entonces voy a tener 4 ecuaciones menos y 4 variables menos, ¿ya? Pero eso es como lo que vimos en la evaluación anterior, pues, donde lo que vamos haciendo es, una vez que planteo el modelo, lo voy a ir reduciendo su dimensionalidad, ¿ya? Pero así, como crudo el modelo sin hacer este análisis luego para reducción de dimensionalidad, tenemos que este modelo simplificado se puede describir a partir del planteamiento de 55 variables que son descritas con 55 ecuaciones. ¿Ok? Entonces sería un sistema de 55 por 55, que implica que los grados de libertad para análisis van a ser los que están marcados ahí. Aparece un poco más abajo, para que lo tengan presente, otra propuesta de grados de libertad, ¿ya? Porque no es único, o sea, básicamente yo acá les digo que son esos grados de libertad, pero es básicamente porque entiendo que cuando queremos analizar un proceso en operación, tenemos que saber cómo está funcionando él, y por lo tanto requeriríamos evaluar las condiciones de entrada, el tamaño de los equipos, ¿ya? La capacidad, por ejemplo, de energética que tiene este equipo, y en este caso, cuánto estamos retornando. ¿Ya? Que sería, por ejemplo, el caso del problema este de lodo activos que le contaba la clase pasada. Pero también, por ejemplo, si en vez de ser un problema de análisis, ¿ya? Estas mismas ecuaciones las utilizamos para resolver un problema de diseño, ya que seguro que acá diseño les aparece en casi todos sus cursos, diseño de reactores, transferencia de materia con el diseño de las columnas, diseño de intercambiadores, diseño de bombas, diseños, eso es lo que ustedes ven durante toda la carrera. Entonces, básicamente podríamos definir otras variables de decisión. Por ejemplo, podríamos pensar que un problema de diseño podría ser cuáles serían los flujos de entrada, FA y FB, y, por ejemplo, FA y FB, de tal manera de, si es que yo me doy un valor de T, del flujo del producto D, o sea, el valor de salida, y cuánto quiero obtener en la purga de A, B y E, obtener entonces el resto de las variables. Eso sería un problema de diseño, porque estoy dando condiciones de salida para evaluarlas, para saber cómo son las condiciones de entrada y cómo son las condiciones de operación. ¿Ya? Entonces, ambos modelos, pues, el modelo se puede utilizar para ambas cosas dependiendo de la definición de los grados de libertad. ¿Ya? Entonces, básicamente, nosotros vamos a trabajar con un problema de análisis, pero también esto se puede ver desde un punto de vista de diseño. ¿Ya? Entonces, dicho todo esto, ¿ya? Llegamos a un punto donde, a partir del análisis y definiendo las variables de decisión para un problema de análisis, tenemos 5 grados de libertad. Implica que me tengo que dar esas 5 variables más todas las ecuaciones para resolver. Resolver es equivalente a simular. Entonces ahora nos vamos a preguntar, ¿cómo simulamos? ¿Ya? Entonces, lo que viene a continuación tiene que ser a posteriori de esto. Primero tenemos que hacer el análisis de grados de libertad. Primero tenemos que identificar que necesitamos conocer estas variables, porque de lo contrario, lo que viene a continuación no aplica, porque todavía no tenemos un problema cerrado. ¿Ok? Entonces, ahora sí, si pensamos en simulación, entonces ahora nos metemos en el método de cómo simularíamos, ¿ya? El algoritmo de simulación. Y para tal efecto yo les comentaba que podemos separarlos en dos. Uno que se llama modular secuencial y el otro simultáneo. ¿Ya? Pero recuerden, esto viene después de haber llegado a que los grados de libertad son 0 para unos valores de U dados. ¿Ya? O sea, ya tenemos que llegar a ese primer elemento.
Entonces, si pensamos en que vamos a resolver esto, y lo vamos a resolver siguiendo un camino modular secuencial, que es el, como les decía, el más popular, entonces básicamente lo que tendríamos que hacer es, en vez de resolver el sistema de 55 por 55, tendríamos que ser capaces de plantear una secuencia de cálculo que nos permitiera resolver cada unidad por separado, ¿ya? Y que la resolución de una unidad por separado implicaría entonces información para la siguiente unidad, ¿ya? Y eso implica que la secuencia que tengo que elegir, el primer paso tiene que tener grados de libertad cero, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo en la secuencia de cálculo, porque su nombre lo dice al final, es secuencia, ¿ya? La secuencia de cálculo diría el orden en el cual tenemos que resolver las unidades. Entonces yo digo, si los grados de libertad son cero y estos valores son dados, ¿ok? Entonces básicamente esto implicaría que esta secuencia implicaría que la primera unidad, por ejemplo, digo, paso 1, resolver unidad, le voy a poner genéricamente unidad, por ejemplo, A. Entonces, paso 2, resolver unidad B. Y así sucesivamente hasta, ojalá, resolver en el paso, por ejemplo, no sé, N, resolver la unidad Z. Y al hacer esto, entonces, yo lo que tendría sería la resolución del diagrama de procesos completo, ¿ya? Y como es una secuencia de cálculo, eso implica que primero se resuelve A y después B. ¿Y por qué de esa forma? Porque la información que me entrega A es útil para resolver B. Y entonces esa información útil que se va obteniendo a partir de cada simulación por separada se ocupa en la siguiente unidad. Dicho de otra forma, f a la menos 1 de A, por ejemplo, me entrega la información requerida, en este caso la salida, que es necesaria para poder resolver la unidad 2, y la unidad X, y la unidad Z. Ya de esa manera. Y por supuesto, si queremos hacer eso, entonces la secuencia de cálculo implica que el primer paso tiene que tener grados de libertad cero para un valor de U dado. De lo contrario, no podríamos resolver la unidad A. ¿Ya? Entonces, el análisis de las secuencias de cálculo es un problema porque depende de la topología del equipo, del diagrama de proceso. ¿Ya? Pero hay ciertas como reglas que uno puede seguir para la simulación, ¿ya? O de repente partir con un diagrama que es más sencillo, ¿ya? Entonces, si es que analizamos la topología, entonces somos capaces de secuenciar el cálculo. Y una vez que secuenciamos el cálculo, entonces podríamos de manera eficiente y secuencial calcular las unidades. ¿Ya? Aquí está entonces esa relación. Topología, unidades. Y por supuesto, para resolver las unidades requeriríamos conocer, por ejemplo, propiedades físicas y químicas, que es realmente lo que hace, por ejemplo, HYSYS. HYSYS hace todos estos pasos antes de la resolución. Entonces, todo esto, súper bien, o sea, tiene mucha lógica, pero aparecen dos temas que son súper relevantes, importantes y que han determinado gran parte de la investigación en estos temas, bueno, los años 80, por ejemplo, por ahí. Y es básicamente qué pasa cuando tenemos reciclos. ¿Ya? Porque es súper fácil identificar una secuencia de cálculo cuando, por ejemplo, vamos a ponerle acá un color negro, esto está así, esto está separado. Imagínense ustedes que esto está separado. Ya no existe esta corriente. Porque si no existe esa corriente, es de esperar que el análisis de grados de libertad me diría que aquí hay un FR que tendría que ser conocido. Porque viene de afuera. Entonces, si no hay reciclo, es más sencilla la resolución. Porque si observan, yo puedo decir ahora resolver unidad A que correspondería al reactor. ¿Por qué digo eso? Porque claro, los grados de libertad implicaría, tengo que conocer A y B, tengo que conocer la temperatura y aparte tengo que conocer ese flujo, que ahora lo llama FR, pero es un flujo de entrada al final. ¿Ok? Entonces, dadas todas estas informaciones, dado también el volumen, yo podría obtener la resolución del reactor. Entonces, si conozco la solución del reactor,
Entonces puedo simular el intercambiador, puedo simular el decantador y después puedo simular la columna y el splitter. Y así obtendría todos los flujos. ¿Ya? Pero cuando tengo reciclos, eso se hace mucho más complejo. ¿Ok? ¿Por qué se hace más complejo? Porque existen entradas a un determinado equipo que depende de la salida de ese mismo equipo. Porque si es que no existe esto que yo les estoy mostrando de esta forma, si es que existe una unión, entonces el flujo de reciclo no es conocido, porque depende del flujo de salida del reactor. Por lo tanto, no podríamos generar esta secuencia de cálculo, porque existe una relación de reciclo de la información y por lo tanto es equivalente a decir que no existe ninguna unidad que se pueda resolver a priori con grados de libertad cero. ¿Ok? Entonces, aquí aparece un tema porque tenemos que ver qué diablos hacemos. Entonces, lo que se ha hecho, como algoritmos de resolución de diagramas de procesos mediante este método secuencial, implica que primero tenemos que identificar si podemos hacer esta secuencia de cálculo. Si la podemos hacer, súper. Pero si no lo podemos hacer es porque existen reciclos. Y si es que existen reciclos, entonces tenemos que buscar una forma de lidiar con ellos. De tal manera de, aun cuando existe ese reciclo, igual intentar solucionar eso. Y para eso, lo que se hace es, hay una palabra que se llama en inglés tearing, que la traducción en castellano es súper fea, es tearización, que básicamente se define una corriente de tearización como la corriente o las corrientes que cuando se dividen, por ejemplo, en dos, entonces no hay reciclo. Entonces, si es que existen reciclos, tenemos que aprender a lidiar con ellos y la forma de lidiar con ellos es identificarlos y tearizarlos, que es equivalente a dividirlos en dos, estas corrientes de reciclo. Y al hacer eso, entonces transformar un diagrama de procesos con reciclo en uno sin reciclo. ¿Ok? Entonces, básicamente, para el ejemplo que yo les estoy mostrando acá, ya, para el ejemplo del diagrama de Otto Williams, entonces podríamos identificar que existe un reciclo, que ese reciclo corresponde a la corriente esta que está, la corriente de reciclo, este FR, que de hecho tiene hasta su nombre. FR, esa que está acá marcada, ahora se la estoy marcando con rojo, porque es donde nos tenemos que fijar. Entonces, debido a que existe un reciclo, no podemos resolverlo con una secuencia de cálculo lineal, y entonces tenemos que lidiar con el reciclo, y la forma de lidiar con el reciclo es básicamente decir que, aun cuando existe un reciclo, ese reciclo lo podemos manejar cortándolo, transformando este diagrama en un diagrama de procesos aproximado, ¿ya? Es un diagrama de procesos aproximado o tearizado, también se llama, en el cual esta corriente de reciclo se ha dividido en dos. ¿Ya? Y entonces vamos a tener, como dividimos la corriente de reciclo en dos, entonces vamos a tener una corriente extra que se va a agregar. ¿Ya? Y esa corriente extra que se va a agregar yo la voy a llamar de manera inteligente, de manera arbitraria, así, GFR, ya que sería la imagen del reciclo. ¿Ya? Este diagrama de procesos es distinto al diagrama con reciclo. Este diagrama de procesos es un diagrama sin reciclo. ¿Ok? Y eso implicaría que en el análisis de grados de libertad que yo les comentaba que me entrega un sistema de 55 por 55, aplicarían las mismas ecuaciones, porque tenemos las mismas unidades. Pero ahora aparecerían 6 variables más. ¿Ok? Entonces, a las X originales, que eran 55, habría que agregarle las 6 GFR, que son producto de que aparecen estas 6 corrientes nuevas. ¿Ok? Por lo tanto, ahora las variables serían ya no 55, sino que serían 61 variables. Y yo tengo ecuaciones, habíamos dicho que teníamos 55. Por lo tanto, tenemos ahora unos grados de libertad adicionales
que sería igual a 6. ¿Por qué a 6? Porque efectivamente definí una corriente que tiene 6 variables incógnitas más, y no tengo más ecuaciones. Ya planteé todas mis ecuaciones. Entonces tengo grados de libertad positivos. Porque aun cuando nos damos A, B, la temperatura, el volumen y la fracción de purga, aún así me siguen faltando 6 ecuaciones para determinar este problema. ¿Ok? Entonces, ¿queda un problema indeterminado? Sí, queda un problema indeterminado. Pero los problemas indeterminados implican entonces que las variables que vienen de afuera yo me las tengo que dar. ¿Ok? ¿Y qué implica que yo me tenga que dar las variables que vienen de afuera? Que las variables que son exógenas al proceso, en este caso, este proceso que está cortado, que está tearizado, aparece esta variable fr, que es una variable externa, desde A hasta G, que son 6 variables que vienen de afuera ahora. Por lo tanto, estas variables que vienen de afuera pasan a ser variables de decisión, porque no puedo de otra forma conocerlas. Entonces, al ser estas nuevas variables de decisión, entonces los grados de libertad vuelven a quedar en cero. ¿Ya? Pero eso implica que ahora tengo que resolver un problema que es un poco distinto. ¿Ya? Y ese problema que es un poco distinto es así. Perdón, lo voy a hacer así. Es así este problema, que es distinto ahora. ¿Ya? Es un problema distinto. Y ese problema que es distinto tiene, entonces, como variables de decisión, las mismas anteriores, el FA, el FB, T, V y eta, las 5, más, y los voy a poner ahora en rojo, el FR de A, B, C, E, G y P. Ahí estarían todos. ¿Ok? Entonces, básicamente, puedo resolver este diagrama de procesos aproximado siempre y cuando primero conozca estas, en este caso, 11 variables. Y con estas 11 variables, entonces resolvería un sistema de 55 por 55 que me entregaría todos los valores de X, dentro de ellos, el que me interesa, que es este GFR. Uno de ellos sería el GFR desde I igual A hasta P de nuevo. Ahí estarían las 6 variables nuevas. ¿Ok? Entonces uno dice, este es un diagrama de procesos que no tiene reciclo, que se puede resolver secuencialmente porque puedo ir unidad a unidad, básicamente sin problema, porque si ahora yo defino que estas son mis nuevas variables de decisión, entonces conozco A, B, la temperatura, el volumen, y ahora necesito conocer FR, que lo conozco. Entonces, como lo conozco, entonces el reactor puede ser calculado. Y luego, cuando calculo el reactor, entonces puedo calcular luego el intercambiador de calor, el decantador, la columna y el separador. Y eso me va a entregar como resultado el GFR. Y por supuesto el producto, Fprod, el Fpurga y todo el resto de los otros flujos para cada uno de los componentes. ¿Ya? Pero esto es un diagrama de procesos aproximado. ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo quiero que este diagrama de procesos aproximado, que ahora sí permite una secuencia de cálculo, sea igual la solución al diagrama de procesos no aproximado, o sea, a este original? Lo que tenemos que hacer es plantear para este diagrama de procesos aproximado, ¿ok?, una ecuación que transforme este aproximado en el original. ¿Ya? Y la relación que transforma el aproximado en el original es ahora plantear una relación de igualdad que una esas dos corrientes. ¿Ya? ¿Y cuál es esa relación? Es esa relación que une esas dos corrientes, esa que dice que el FR de I es igual al GFR de I, para I desde A hasta P. Entonces, si yo planteo este sistema de este problema que es aproximado, entonces estoy resolviendo un diagrama de procesos sin esta igualdad. Pero si ahora este diagrama de procesos aproximado, de alguna forma, intento que se produzca eso que ustedes ven ahí, es igualdad, entonces la solución de ese diagrama de proceso aproximado es igual a la solución del diagrama de proceso original. ¿Ya? Y eso se hace mediante
el método de punto fijo, ¿ya? Que básicamente te dice que si tú quieres, si ustedes recuerdan, el método de punto fijo decía, si tú tienes un problema como este, entonces transfórmalo en un problema como este. Y de esa forma entonces te das un valor de x, resuelves y obtienes el valor de x que luego comparas para ver si era verdad. Entonces básicamente la herramienta o el procedimiento para resolver secuencialmente un problema con reciclo es básicamente lo mismo que aparece acá, que sería resolver este problema aproximado sin el diagrama, sin esta unión, ya como lo que ustedes ven acá, sin esa unión. Y entonces básicamente la secuencia de cálculo sería, dado un FR más el resto de los valores, más el resto de las variables de decisión, entonces resolver de manera secuencial el reactor, el intercambiador de calor, el decantador, la columna y el splitter. Y cuando yo haga esto, con esos pasos, voy a entonces conocer como resultado el G de FR. Para que el diagrama aproximado sea igual al original, entonces tengo que preguntarme si es que estos dos son iguales. Si son iguales, entonces termino la iteración. Y si no son iguales, entonces lo que hago es reemplazar. ¿Reemplazar por qué? Por el nuevo valor iterador de GFR, que sería equivalente entonces a, dado un FR, resolver todos estos pasos que serían equivalente a un G de FR para obtener entonces como resultado el GFR, que sería equivalente a esta ecuación de punto fijo que ustedes ven ahí. Entonces eso es lo que vamos a hacer con el diagrama de procesos de Otto Williams. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a implementar esta idea en el diagrama de Otto Williams. Y como bueno, por la hora que estamos, lo vamos a dejar la implementación para el próximo martes, para partir con eso mismo. Simplemente indicarles que si en vez de hacerlo desde el punto de vista secuencial, lo hiciéramos desde el punto de vista simultáneo, entonces básicamente vamos a resolver un problema que no va a necesitar esta teorización. Simplemente lo que hacemos es tomar el diagrama de procesos y resolver un sistema de 55 por 55 directamente. Eso implica entonces que va a ser algo así. X, U y alfa. Y eso va a ser igual a 0 y vamos a resolver entonces todo al mismo tiempo, por ejemplo, usando el método de Newton. ¿Ya? Lo cual se recomienda, o yo lo recomiendo, para ciertos software, ¿ya? Para aquellos software que tienen la capacidad de evaluar la esparcidad o la poca densidad de la matriz de incidencia, ¿ya? Pero eso lo vamos a dejar como un poco más adelante, ¿ok? Entonces, con esto terminamos la clase de hoy, ¿ya? Para que la próxima clase sea completamente aplicada, ¿ok? ¿Tienen dudas al respecto de esta parte? Me dice Anaís que no, espero que le haya quedado claro. Y bueno, en este caso Gerardo hoy recién se pudo conectar de nuevo. Gerardo, le decía a los compañeros y a las compañeras que vamos a dejar hasta acá la clase de hoy porque lo que viene a continuación es la aplicación. Entonces creo que la aplicación sería bueno hacerla digiriendo un poco esta parte más teórica para luego pasar a la parte práctica. ¿Ok? Entonces lo dejamos hasta acá. Y nos vemos el próximo martes. Y les subo la ayudantía que quedó pendiente de ayer ahora, junto con el nuevo video. ¿Ya? Espero que estén bien. Si tienen cualquier duda que les surja más adelante, me pueden escribir y los atenderé con gusto. Que les vaya muy bien. Adiós. Gracias, profe. Chao. Chao, Gracias. chao.